Hola, hoy vamos a hablar sobre los elementos técnicos como tal en la fluidoterapia en pequeños animales. En el video anterior repasábamos unos conceptos básicos a la hora de tener en cuenta cuando instauramos un plan de fluidoterapia. Y hoy vamos a tener en cuenta los elementos técnicos principales, los más generales. Un repaso sobre las rutas para la fluidoterapia, las dos principales, la subcutánea y la venosa. La vía subcutánea, la hidratación por vía subcutánea se conoce como hipodermoclisis. Como hablamos antes, solo se debe reservar para pacientes sanos. ¿Por qué? Cuando el paciente está enfermo, esos estados patológicos pueden generar vasoconstricción periférica. Y la vasoconstricción periférica nos va a limitar la distribución de los líquidos a través de los espacios. Así también cuando los pacientes sufren de hipotermia. También existe una vasoconstricción periférica y no va a ser tan eficiente la hidratación que vamos a hacer por vía subcutánea. Se debe procurar por fluidos isotónicos y por sustancias que no irriten el subcutáneo del animal, porque pueden generar complicaciones, principalmente celulitis y necrosis, mediado por los fluidos las características de los fluidos que se inyectan y los vehículos que van en esos fluidos. Es muy importante desinfectar las zonas cuando inyectamos los pacientes, sobre todo los pacientes que requieren constantes infusiones de líquidos. Se reserva mucho para pacientes con enfermedad renal crónica, por ejemplo felinos, que a menudo requieren este tipo de fluidoterapia, y es muy fácil, sobre todo para los propietarios, si tenemos una herramienta en el llegado caso para considerar, con una capacitación muy corta se puede instaurar en casa para los pacientes que lo necesiten. La venopunción es la manera en cómo accedemos a las venas, también conocido como flebotomía. Es la incisión que se practica en la vena por motivos varios, y el que practica la flebotomía se conoce como flebotomista. Y entre flebotomistas hay muy buenos, muy malos y otros regulares. Eso es muy complejo, requiere mucha experticia, es, digamos, operario dependiente. Hay factores de suerte, hay factores técnicos, hay factores propios de destreza manual. Hay pacientes que tienen muy buenas venas, otros que no las tienen tan bien. Cada quien tiene su técnica. Lo que vamos a generar aquí son pautas generales que debemos tener en cuenta. Cada quien tiene su técnica particular, sus movimientos. Es muy subjetivo la parte de la venopunción, pero vamos aquí a generar unas pautas. Muy importante que debemos asumir que todo paciente está potencialmente infectado o colonizado por un organismo que puede transmitirse en el ejercicio profesional. Recordar que las zoonosis existen y que en general debemos cuidarnos nosotros y nuestros pacientes al tomar precauciones, como cuáles el lavado de manos es fundamental y necesario, tanto no solamente para la venopunción, sino para los exámenes, entre exámenes entre los pacientes, antes, después de cada examen. Los guantes de examen, muy importantes, y la desinfección. Cuando hablamos del proceso como tal de venopunción, tenemos unas reglas estándares. Cada quien tiene unos protocolos variados, pero en general lo que se recomienda es primero un depilado. El depilado del área a la que se va a incidir es muy importante, ya que permite principalmente dos cosas: hacer más eficiente la desinfección, tanto como para aplicar los desinfectantes que vamos a usar, como remover el pelo como tal, que también es un factor de riesgo. Y segundo, nos va a permitir una mejor visualización de la vena a la que vamos a incidir. El lavado de manos es otro factor esencial. Generalmente se debe hacer antes de hacer un proceso de venopunción. Lavado de manos. Los guantes fundamentales generalmente no se usan y deberíamos acostumbrarlo a hacerlo. La técnica está entre paréntesis porque no necesariamente necesitamos una técnica estéril, aunque sí necesitamos una técnica limpia, pero esto no es para todos
los catéteres. Generalmente cuando estamos hablando de catéteres periféricos podríamos omitir esto, aunque siendo estrictos deberíamos ser una técnica estéril, pero para los catéteres de tipo central debe ser imperativo la técnica estéril, teniendo en cuenta si es o no una urgencia. Pero también está entre paréntesis porque si vamos a usar guantes de examen, pues tratar de, en lo posible, pensar en el guante de examen como un guante estéril y evitar todos los contactos y tener todos los cuidados que tenemos con un guante estéril. Entonces no simplemente es ponernos el guante y empezar a tocar superficies aquí y allá y contaminarlo, porque no va a servir de nada. El guante nos va a dar una superficie limpia y nos va a evitar el contacto de enfermedades y diseminarlas a través del servicio. La lidocaína es útil para los pacientes que tienen problemas cuando se incide con la aguja, con el estilete y retraen el miembro. Les puede facilitar, se puede facilitar no solamente con eso, sino en general con otros pacientes. Generalmente es útil después del depilado. Una vez que hacemos el depilado, aplicamos la lidocaína. Se puede aplicar subcutánea, unos cuantos centímetros, un poco diluida, y mientras se hace el lavado, pues estamos permitiendo que la lidocaína actúe. La limpieza y la desinfección en el sitio es la piedra fundamental de los procedimientos. Generalmente se usan productos desinfectantes, lo más común es en el alcohol o la clorhexidina. Hay varios protocolos. Generalmente debemos pensar en que tiene que existir un tiempo de contacto estándar para que estos productos actúen, no simplemente pasar un algodón impregnado de alcohol y hacer el procedimiento. Debemos dejar que los productos actúen para que efectúen sus beneficios para lo que lo estamos aplicando en los tiempos en que ellos actúan. Muy importante respetar esto. Y porque una vez hacemos la limpieza, evitar tocar el área que acabamos de desinfectar, que es un error que a menudo muchos cometemos, y es que el tacto nos va a ayudar en la venopunción, pero debemos de evitarlo cuando ya hemos hecho eso, hemos hecho la desinfección. Los sitios como tal para la venopunción, los más importantes en vías periféricas, es la vena cefálica y la vena safena, tanto en el felino como en el canino principalmente. Aquí tenemos un gráfico con la vena cefálica. Esta es la vena cefálica que hacia medial se transforma en la vena cefálica accesoria, que en este gráfico lo vemos aquí. En un felino, que es está un poco más medial. Generalmente nosotros incidimos en esta área, aunque la vena cefálica accesoria también puede ser útil. La vena safena es importante y es útil para toma de muestras, instaurar fluidoterapias, aunque es un poco incómodo a la hora de fijar y que se mantenga esta vena por la misma posición de la vena, pero es muy importante tenerla en cuenta. Tener en cuenta la anatomía. Esta vena va directamente a desembocar en la yugular, que es otro de los sitios comunes. En este caso es para catéteres centrales o para toma de muestras de sangre. Y otra cosa a tener en cuenta son los catéteres. Hay muchos tipos de catéteres. Los que más usamos aquí en Colombia son este tipo de catéter, que es pues en forma como de pluma. Hay otros tipos como el mariposa, que tienen aquí dos alas que nos permiten hacer una fijación al tejido. Hay catéteres con puertos para permitirnos toma de muestras o inyectar algún otro medicamento, fluido. Hay catéteres espinales, muy necesarios en equinos. La llave de 3 vías es muy importante para la administración de líquidos y paralelamente a la vía central, principalmente para líquidos
que no son compatibles, porque hay llaves de 3 vías que tienen 2 lúmenes o 3 lúmenes. Tapón de parina, muy importante para la terapia de venas intermitente. No siempre necesitamos a nuestro paciente conectado a un venoclisis, a un goteo. Simplemente necesitamos una vía y que esté permeable, y con un tapón de parina es perfectamente manejable. Y hay otro que no está aquí, que es el buretrol, que nos permite dosificar lo que vamos a pasar de fluidos o de otros medicamentos. Las partes del catéter, generalmente el catéter periférico que usamos es el catéter como tal, que es el que va a quedar en el sitio. Está la aguja, el estilete, que nos va a permitir guiar el catéter y penetrar en la piel y el subcutáneo hasta la vena. El filtro, donde vamos a ver el flashback o el llenado de este filtro, que nos va a indicar de que estamos en la vena. Y las coberturas externas del catéter. Hay calibres, hay un estándar generalmente que habla de, se usa un sistema francés, y va desde los más pequeños de calibre, generalmente son los más gruesos. Hablamos de 24, calibre 24, 24G, 22G, 20G, y así 18, 16, 14. En general, cuando bajamos el calibre, estamos hablando de 14, generalmente el diámetro es mucho mayor. Ese es el estándar. Los colores generalmente son estos, siendo el 24 el amarillo, el azul el 22, el rosa el 20, el verde el 18. Generalmente estos 4 primeros son los que más usamos a la hora de decidir qué tipo de calibre. Generalmente esto nos lo va a responder las necesidades del paciente. Si el paciente necesita volúmenes muy grandes, ojalá pudiéramos canalizar con un calibre mucho más grueso para poder bajar los volúmenes que necesitamos. Estos calibres se requieren cuando no es un paciente crítico o cuando las venas son muy difíciles. Hay un dicho que dice: paciente grande, catéter grande; paciente pequeño, catéter grande. Y en general lo que busca es eso, sobre todo en cirugía, cuando tenemos un paciente y debemos mantenerlo vivo en la anestesia, pues debemos garantizar de que si hay alguna complicación tenemos una vía de un buen calibre donde podemos bajar líquidos de urgencia y podemos mantener esa vía. A menudo siempre se prefieren los pequeños por facilidad, y deberíamos en general tener en cuenta el tamaño y las necesidades del paciente a la hora de elegir el tipo de catéter y el tamaño. Hay otros catéteres, está este que es el catéter de mariposa. El catéter no tiene una cobertura plástica, sino es simplemente la aguja. Es útil para terapias cortas, para infusión de medicamentos cortas o para toma de muestras. Por esta misma estructura puede ser muy dañino para la vena en terapias prolongadas. Y están los catéteres centrales, los catéteres venosos centrales, que trabajan bajo otro principio, que es con la técnica de Seldinger. Y como vemos aquí, pues el catéter no está guiado por un estilete, por una aguja, sino por una guía metálica, que esencialmente es la técnica de Seldinger, que vamos a ver ahorita en un video. Y vamos a ver este video primeramente para ver cómo es el procedimiento para canalizar un paciente por vía intravenosa. En el video nos muestra primero los elementos básicos para el procedimiento. Entonces, en ese caso estamos viendo un catéter, el equipo de venoclisis, que incluye el venoclisis, en este caso debería ser de micro, los fluidos, y en Estados Unidos y en el Reino Unido usan un puerto T para conectarlo al catéter con solución heparinizada. Esto es muy importante, tener todo el equipo listo de fijación y de depilación antes de iniciar el procedimiento. También tenemos los componentes de la desinfección
y nos van a explicar aquí cómo es este proceso. Muy importante, ojalá hacer la fijación antes de esta articulación, porque si fijamos el catéter muy cerca y el miembro se flexiona, si hacemos la fijación aquí debajo entre una articulación, lo que vamos a generar es una tracción que nos va a dañar el catéter que acabamos de poner. Entonces es muy importante tener ese movimiento en claro a la hora de fijar nuestro catéter. Y como primera medida, la depilación, que nos va a exponer la vena, nos va a ayudar. Hay pacientes que no requieren una depilación muy grande y como vemos aquí simplemente un área pequeña, sobre todo muy recomendado para los propietarios que ponen problema a la hora de depilar a sus pacientes. Se les puede decir que no necesitan un área grande, simplemente, como vemos en este ejemplo, a una área muy pequeña. El asistente general deben ser 2 personas. El asistente es muy importante porque va a exponer la vena, va a tener el miembro que se va a canalizar y aparte va a restringir el movimiento del paciente. Vemos la posición en la que ella se ayuda con el cuerpo y con los miembros para tener al paciente. Vemos cómo con la mano se ayuda para exponer la vena, hacer una oclusión de la vena para ingurgitarla y aumentar la exposición, y aparte sostiene el brazo para evitar que lo retraiga al momento de hacer la incisión. Siempre recordar los guantes, el lavado. En este caso no lo tiene, pero ustedes ya saben que hay que tenerlo en cuenta. Se palpa obviamente la vena antes de la desinfección, que nos va a ayudar mucho a la identificación de dónde vamos a incidir y dónde lo vamos a fijar. El siguiente procedimiento es la canalización como tal. Entonces, el catéter con el bisel mirando hacia el frente es insertado en un ángulo de más o menos 30 grados. Aquí vemos cómo hay un llenado de este filtro, el flashback, que nos dice que estamos en la vena. Y aquí hay varias técnicas, generalmente. Como veremos en un diagrama, esto nos indica que estamos en la vena. Lo que se recomienda es que se debe pasar a partir de ahí el catéter solamente, y el estilete se debe quedar. Pero hay tejidos, hay venas que son muy complicadas o tortuosas, donde nos vamos a ayudar con el estilete para avanzar un poco más dentro del lumen de la vena y garantizar de que el estilete quede fijo y que el catéter corra libremente. Hay catéteres que no pasan fácilmente. En este caso podemos hacer una retracción y volvemos a intentar. No es lo deseado, generalmente con un solo movimiento y que el catéter se deslice con facilidad nos garantiza una buena canalización. La dificultad del pasaje principalmente es por las características del tejido. El tejido ofrece resistencia. A menudo algunos hacen un corte antes de hacer la incisión. En este caso pasan el catéter, el asistente ocluye la vena y se pueden hacer de conectar directamente la vía al catéter o ponerle el tapón mientras se hace la fijación. A menudo muchas venas se dañan en este proceso porque el paciente se inquieta o no se ha fijado todavía el catéter y se pierde. Ahí es lo que están haciendo los operarios, es confirmar que el catéter está en el lugar, bajando la bolsa por debajo del corazón o el nivel del corazón, y vemos como hay un retorno de sangre. No es recomendable, ya que puede obstruir la vena, menos si no hemos usado una solución heparinizada. Hay otras técnicas para evaluar si estamos o no en vena, como la oclusión de la cefálica a nivel casi del hombro, y vemos cómo el goteo se detiene. La fijación es fundamental. Lo que hacemos es tratar de apoyarnos en la parte rígida del catéter para que quede fijo tanto la parte rígida como la piel. No tratar de fijarla encima como tal de la incisión, ya que podemos ocluir la vena. Aquí tratar de coger algo de superficie rígida y algo de piel. En este caso el operario hace varias vueltas con la cinta para fijarlo. Ahí va a ser lo que llamamos aquí una mariposa, donde se pone de esta manera hacia un lado
y hacia el otro, y termina de fijar el catéter para que no se salga, perdón, aquí fija es la vía como tal para que no se salga el catéter. Es muy importante marcar los catéteres, el calibre y la hora en la que se puso, muy importante. Aquí vemos otro ejemplo, es otro ejemplo para que nos quede muy claro. En este paciente, como vemos otra vez, la depilación. Hay pacientes que con el pelo corto, aunque la podamos visualizar, se recomienda por efectos de asepsia y desinfección. Vemos la posición, el técnico, el auxiliar o el compañero está ocluyendo la vena, aunque en este caso todavía no es necesario, sosteniendo el miembro y aparte con su cuerpo apoyándose para restringir el movimiento del paciente. Muy importante la calma y la tranquilidad para nuestros pacientes, que no sea un momento estresante y que ellos puedan reaccionar de una manera negativa. Aquí simplemente lo que van a hacer es una canalización sin fluidoterapia, van a dejar simplemente el catéter para, me imagino, una terapia de venas intermitente. Entonces la palpación, recordar ojalá guantes, y en un ángulo de 30 grados al principio se inserta el catéter, vena cefálica, vemos que hay flashback. Como ven, la vía ofrece resistencia, lo que hace ella es retrae un poco y ahí sí el catéter avanza. En ese caso ella ocluye la vena y pone el catéter. Ella sigue teniendo la vena, no queremos de que se nos mueva, y va a empezar el proceso de fijación, que debería ser lo ideal al principio, asegurar la vía. Y ya sigue las pautas que ya hemos hablado. En general, apoyarnos en la parte rígida del catéter para empezar a hacer la fijación y tener todo listo, el material todo listo. No que tenemos la vena canalizada muy bien, pero no aparece el esparadrapo o la cinta para fijarlo. Aquí lo que está haciendo es pasar una solución heparinizada, confirma que está en vena, solución heparinizada para dejarlo libre y evitar de que se obstruya mientras se le instaura la medicación. Se complementa con un cobalt. Es muy importante proteger esta vía una vez que la hayamos hecho. Es muy importante el collar isabelino. Muchas vías se pierden porque nuestros pacientes son muy inquietos y se las retiran, entonces es muy importante garantizarla con un collar isabelino. Aquí vamos a ver cómo es el mecanismo de los catéteres, cómo es la técnica detrás de todo lo que hacemos. Esto es un video de Brown, voy a adelantarlo un poco, que nos explica cómo funciona el catéter. El ángulo y el tipo de corte que hace el bisel, en este caso el catéter, es beneficioso para que el pasaje del catéter y de la aguja sea fácil, sencillo y sin mucha resistencia del tejido. La primera parte que nos decíamos era el flashback o el llenado del filtro, que nos va a decir que estamos en vena. En ese caso es cuando reducimos el ángulo para que el catéter avance dentro del lumen de la vena, porque si seguimos en este mismo ángulo de 30 grados probablemente vamos a hacer una perforación. Aquí vemos un corte que es muy ilustrativo, donde la primera incisión nos tiene el llenado del catéter. Cuando bajamos, aseguramos de que el catéter que vamos a deslizar, aquí tenemos otro llenado, que es el segundo llenado, mediado por este mecanismo, donde ya el catéter se va a ir por el lumen de la vena que hemos canalizado, mediado por el estilete que hemos entrado. Entonces, ya el catéter está dentro y el estilete puede ser retirado. Este catéter es especial porque tiene un seguro contra accidentes, un escudo de seguridad para que sella el estilete y no permite que hayan accidentes con agujas. Este residuo a menudo es útil, por ejemplo, para muestras rápidas como para glicemias, entonces se puede considerar. Si es el momento para tomar una muestra, debe ser en ese momento, antes de instaurar una fluidoterapia. Lo habíamos hablado antes, para evitar de que haya alteraciones.
Aquí vamos a ver algo sobre toma de muestras. Este es un video de humanos, pero nos va a dar una ilustración sobre el mecanismo para tomar muestras, no con jeringa como se usa, sino con el vacutainer o con la camisa, como decimos aquí. Y pues los instrumentos que ellos mencionan simplemente son los tubos, el vacutainer. Aquí se usa el torniquete, lo usan de esta manera, o como el torniquete como tal que normalmente usamos nosotros. Lo que permite esto es la ingurgitación de la vena, ayudar a la exposición y facilitar la venopunción. Tanto como para muestras como para fluidoterapia debemos hacer una desinfección, y aquí vamos a ver cómo se ensambla el vacutainer. La aguja se inserta en la camisa de esta manera. Esta es una aguja que viene con un seguro. Retiramos, si tenemos la aguja, viene de varios calibres. Muy importante que el bisel esté arriba en toda aguja que entra en una vena, porque eso va a permitir que sea muy fácil la inserción de la aguja. Entonces, con ese mismo ángulo entra. Ahorita vamos a ver un corte ecográfico donde, como vimos en la gráfica anterior, tratamos de que una vez tengamos el flashback, obviamente en catéter debemos detenerlo. En este caso hay que ser más cuidadoso porque no tenemos esa precisión. Aquí trabaja por medio de vacío, todos los tubos tienen un vacío, y cuando entran y se conectan aquí, esta aguja penetra la tapa del tubo, y por el vacío que se genera, la sangre pasa al tubo y ya se mezcla con los distintos aditivos que tienen los tubos para las muestras. Muy importante antes de retirarlo, retirar el torniquete. A veces se nos olvida el torniquete y se queda ahí por mucho tiempo. Y el algodón, cuando vamos a retirar una aguja o un catéter, siempre antes de retirarlo que esté libre, para después poner el algodón, no simplemente ponerlo encima de donde hicimos la incisión y dejarlo ahí y sacamos la jeringa. Debemos hacer como ilustré en el video, este movimiento por lo general. En este caso se pone seguro y se hace disposición del material. En este video vamos a ver la técnica de Seldinger en un catéter venoso central. Esto es por el servicio de BETS en Santiago de Chile. En este caso un procedimiento corto, con anestesia con propofol. Generalmente estos procedimientos son así, cortos, con la asepsia respectiva. Muy importante que se prepara el campo quirúrgico, y aquí vamos a ver los distintos mecanismos. Primero van a canalizar la vena. Este es un catéter número 16, la vena yugular. Entonces se palpa, todo estéril, y aquí tenemos todos los implementos. Dentro de esta espiral hay una guía metálica, que es la guía que nos va a permitir el pasaje del catéter. Entonces, este es un kit que se ensambla. En otra oportunidad podremos hablar de eso, pero quiero que entiendan el principio básico de la técnica de Seldinger, en donde pasamos un catéter inicialmente. Puede ser un catéter, o hay otros kits que traen una jeringa como tal. En este caso un catéter número 16. Entonces se palpa la vena yugular, y el médico veterinario inserta el catéter. Entonces inserta el catéter, lo primero ve si hay flashback, todavía no lo tiene. Cuando tiene, desliza el catéter, saca el estilete, ahí debería hacer presión, no la hace, por eso hay tanto reguero, y ahí pasa a la guía metálica. Entonces conecta al catéter y empieza a deslizar este hilo. Es una guía metálica que mientras él la va deslizando, pues va dando este sentido. ¿Qué es la técnica de Seldinger? La técnica de Seldinger consiste en pasar un catéter o otra estructura guiada por una guía metálica que está insertada. Básicamente esa es la técnica de Seldinger. Pasa la guía metálica, retira esta cobertura, esta guía plástica, sigue pasando la guía metálica, termina de sacarla. Vemos aquí que está la guía metálica. ¿Qué va a hacer ahora? Él va a retirar el catéter porque ya tiene la guía introducida. Entonces saca el catéter, deja la guía, lo desliza a través de la guía
y ya tiene la vía asegurada con la guía metálica. ¿Qué sigue? Pues hay varios modelos de catéteres venosos. En este caso, en este ejemplo vamos a ver que tiene dos componentes. Uno es el catéter y el otro es el expansor. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? El expansor va a entrar por la guía metálica y nos va a expandir el subcutáneo, la dermis y la vena para permitir el pasaje del catéter. Entonces ese expansor entra, expande y el operario vuelve y lo retira. Si el paciente se mueve un poco, no debería pasar. Este es un procedimiento que asegura una vía de muy buena calidad si se hace correctamente. Lo que va a pasar ahora es que van a enhebrar el catéter. Entonces vemos que este es el catéter venoso central. Miden primeramente toda estructura que se introduce en el cuerpo debe ser medida. En este caso solamente va a ir hasta el tercer espacio intercostal para evitar que llegue hasta la aurícula y producir unos problemas allí. Entonces se enhebra el catéter mediado por la guía metálica y va a ser el siguiente mecanismo. Va a empezar a sacar la guía metálica y a introducir el catéter, ¿sí? Sacando la vía metálica e introduciendo el catéter. Todo debe ser estéril, con mucho cuidado, pasando el catéter a través de la guía metálica, sacando vía metálica y entrando el catéter. Después de que termina de pasarse la guía metálica, ya debe salir, nos vehiculiza el catéter y ya hacemos la fijación. Ahí termina de pasarlo, ya la guía metálica se retira y ya el catéter está en posición. Ya lo que se hace ahí es una fijación con estas dos mariposas que tienen a los lados. Es una fijación. En este caso lo que va a hacer es verificar si están en vía, y efectivamente están en vía, y se procede a la fijación del catéter. Muy importante, es una vía venosa muy útil para volúmenes muy grandes. La debemos tener en cuenta en los pacientes. El costo aquí en Colombia es de aproximadamente 50 a 70 mil pesos, pero estas vías son de muy buena calidad. El cuidado pues debe ser estricto, pero son muy útiles, pueden durar un poco más de tiempo si se cuidan muy bien, y son muy prácticas porque la posición y la misma en la que están evita muchos de los accidentes que tenemos con las vías periféricas, como la cefálica. Aquí vamos a ver otro ejemplo de la técnica de Seldinger. Este es un video de humanos, y lo que quiero que vean aquí es el mismo principio. A través de una guía rígida, en este caso no es una guía metálica, sino una guía plástica conocida como boogie, se va a hacer la intubación, pero es el mismo principio en el que se pasa la guía plástica conocida como boogie a través de la boca y entra hacia la tráquea, y una vez que ya estamos en posición, a través de esta guía rígida pasamos, en este caso, el tubo endotraqueal. Es el mismo principio de la técnica de Seldinger, simplemente que esta guía se llama boogie y se puede usar para intubaciones de pacientes que son muy complicados, o pacientes que no podemos visualizar muy bien. Entonces con el boogie, esa guía rígida plástica, se nos facilita enormemente la intubación. Es el mismo principio de la técnica de Seldinger. Ahora lo que vamos a ver es una cosa fundamental, y es que para un paciente en urgencia no hay excusa a la hora de acceder a una vía venosa. Y lo que vamos a ver es un acceso de emergencia de vía cefálica. Necesitamos un equipo de cirugía mínimo, que debe estar en todo carrito de urgencias de nuestros hospitales y clínicas. Este es un cadáver, pero nos van a mostrar cómo debe ser el acceso venoso. Si estamos hablando de una emergencia, a menudo la asepsia no es la prioridad, aunque se debe tomar ciertas precauciones mínimas. Lo que hace es que se incide la piel paralelo a la vena cefálica. Recordemos que en este caso es un ejemplo de una emergencia. El paciente muy seguramente va a estar inconsciente. Entonces, una vez que perforamos la vena, hacemos una disección con unas tijeras, una disección suave,
¿Y qué vamos a diseccionar? La vena cefálica. Una vez que la tenemos, la vena cefálica, la vamos a exponer con unas pinzas para hacer la canalización. Se expone, aquí van a ser unas pinzas y vamos a usar una seda o una sutura. Entonces, con la sutura mediada por la pinza vamos a hacer tracción y vamos a maniobrar ya con la sutura. Entonces, ya con la vena expuesta es mucho más sencillo, como van a ver en el video, donde el catéter con la misma técnica ya no necesita perforar la piel y el subcutáneo, sino que simplemente perfora la vena y, como ven, pasa sin problemas, se puede deslizar sin problemas en el vena, y ya tenemos una vía. Generalmente esto se puede hacer en urgencia, hay pacientes muy polémicos que no podemos canalizarla, entonces es una medida a considerar. Si el paciente está consciente, generalmente podríamos hacer este mismo procedimiento con una infusión de lidocaína subcutánea. Dejamos que actúe y podemos hacer el procedimiento. El corte, como ven, no es tan grande y es solamente la piel. Ya tenemos una vía. En este ejemplo se conecta a una jeringa, pero ya el paciente podría estar conectado a un venoclisis y bajando el goteo de emergencia. Y ya tenemos una vía asegurada. Después simplemente es asegurar el catéter. En este caso es un catéter mariposa que nos permite precisamente asegurarlo a la piel con suturas, que se hace con la misma sutura que utilizamos para la exposición de la vena cefálica. Es un procedimiento sencillo, que requiere muy poco entrenamiento, y que es muy útil para esos pacientes que no tienen una vena y que a menudo preferimos suplementar o fluidoterapia de otras vías, sabiendo que existen estos procedimientos que nos pueden facilitar y que no son complejos realmente, que nos van a asegurar una vena de muy buena calidad. Aquí se termina de suturar la piel, hay que tener precauciones con la vía, obviamente, pero es un procedimiento sencillo y puede salvar muchas vidas. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Igualmente, esta técnica también se hace en vena cefena, el mismo equipo. No es tampoco un equipo que no se pueda encontrar en cualquier clínica o hospital veterinario. Es el mismo procedimiento, en este caso paralelo, y como vemos la safena pasa en este sentido, por eso el corte de esta manera es paralelo a la vena que queremos acceder. Lo mismo, se corta la piel, se empieza a disecar el subcutáneo hasta exponer la vena. Una vez que tenemos la vena expuesta, sacamos con las pinzas, la exponemos, pasamos el hilo, maniobramos con el hilo y el catéter, termina de disecar obviamente, y con el catéter ya incide la vena con el estilete y deja pasar el catéter suavemente. Este es un cadáver, por eso no hay este rellenado de sangre, y ya tenemos una vía. Conectamos nuestra venoclisis y ya podemos expandirle volemia y pasarle los medicamentos que necesite nuestro paciente, y en menos de 2 minutos tenemos una vía asegurada y un paciente que ya está recibiendo una fluidoterapia de emergencia. Se vuelve y se fija. Recordar, un paciente que está crítico, inconsciente o que necesite esto, se puede hacer sin problema. En este caso hay que sopesar los riesgos y realmente lo vale. Pacientes que no están tan complicados, se puede hacer este mismo procedimiento cuando esos pacientes que no tienen unas venas de muy buena calidad o no se han podido canalizar de buena manera, con un bloqueo local con lidocaína y una técnica séptica, se puede generar una muy buena vía. Eso es lo que les quería hablar hoy, compañeros. Muchas gracias por asistir y espero que sigan atendiendo a más videos.